seguimos en Modo País y ahora vamos a recibir a nuestra siguiente invitada. Ella es Marcela Dacol. Marcela es la presidenta de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, FENAPES. Muy buenos días, bienvenida. Bueno, muy buenos días para ustedes. Les agradezco la invitación y un saludo también a los televidentes. Bienvenida. Muchísimas gracias. Pues serán dados y ya los están recibiendo. Vamos a hablar contigo de varios temas. Enseñanza secundaria, hay un montón de capítulos de los que podemos hablar, tenemos temas edilicios, está el tema de la violencia vinculada a los centros de estudio Y justo estamos en la mitad del año. Y justo estamos a mitad de año, se viene la otra mitad y estamos en momentos en donde de alguna forma también podemos hacer cierta evaluación de cómo viene, ¿verdad? Y también hay otras situaciones de índole sindical que ustedes han planteado como federación y que tienen que ver con distintos temas de derechos de los docentes y demás. Vamos a arrancar por algo que lo tenemos arriba de la mesa y lo venimos charlando, así que lo seguimos así, ese capítulo lo conversamos, que es la situación de violencia en los centros de estudio, esto que está pasando con los jóvenes que se convocan y a su vez con fuerzas policiales que se acercan a los centros de estudios y que ustedes también han planteado que no se les ha comunicado con suficiente antelación o comunicado directamente y que eso también genera distorsión para docentes, para los alumnos, para quienes no tienen de pronto nada que ver con esto. Sí, para nosotros como FENAPES es realmente una preocupación, una violencia que se está instalando dentro de la sociedad en general y que obviamente repercute al interior de los centros educativos. Nosotros hemos visualizado que en determinados contextos el afuera afecta fuertemente la vida, la cotidianeidad, por decir, de los locales liceales y de la vida de sus estudiantes. Y muchos de estas chicas y chicos que además viven en el contexto de violencia también, eso hace que sus conductas repercutan al interior de las instituciones. Ahora, nosotros como FENAPES... Se podría resumir como que es un problema del exterior que muchas veces termina solucionándose dentro del centro educativo. Es que es un problema social. Nosotros estamos convencidos que no podemos direccionar la responsabilidad a esa conducta que irrumpe en los centros educativos circunstancialmente, que es producto de los chicos que tienen un conflicto, sino que eso es algo que refleja una violencia que está instalada en el medio y que está creciendo. Por eso nosotros le planteamos a la Dirección General en reuniones bipartitas que manteníamos que tuviéramos una especie de protocolo y fuerte accionar ahí, que no es solo la irrupción de la fuerza policial, que es una de las denuncias que hace FENAPES. O sea, nosotros entendemos que tampoco la represión o la represión directa sobre las chicas y chicos va a solucionar este problema. A nosotros, por ejemplo, como trabajadoras y trabajadores, nos está haciendo falta determinadas figuras y componentes que apoyen la tarea al interior de las instituciones. ¿Cómo por ejemplo? Como por ejemplo son los equipos multidisciplinarios. Nosotros necesitamos en los centros educativos que haya instalado asistentes sociales y psicólogos, donde los hay no dan abasto porque uno, dentro de una población de 1.200, 1.300 estudiantes, que es el promedio de los centros educativos y más en el área metropolitana, no se puede abarcar. Necesitamos también que se tiendan redes con el exterior. Nos ha pasado en visitas a algunos liceos, ya más hacia el Uruguay profundo, donde también hay violencia, de repente no se la ve reflejada en los medios de comunicación, que nos decían, no hay una policlínica que esté constante en determinadas localidades, no hay atención médica inmediata, entonces todo eso hace que no se tiendan las redes necesarias para que después se siga trabajando para solucionar los problemas de fondo. Ni que hablar, bueno, otros factores que atraviesan, que ustedes como periodistas lo conocen, y que tiene que ver con las realidades también de las familias, ¿no? Las situaciones económicas, a veces de precariedad laboral, y del creciente también impulso de lo que es el narcotráfico o la droga, que también ha hecho que determinadas zonas sean más violentas que otras. Eso lo hemos visto incluso en el último estudio que salía también sobre qué sucedía con los jóvenes, ¿verdad? En cuanto a consumos, nos llamaba muchísimo la atención a todos esto de las bebidas energizantes como un elemento también de
activación de la conducta de alguna forma, ¿no? No solamente la droga, sino específicamente... Bueno, Uruguay de hecho es un país de larga historia donde tiene el más alto consumo de alcohol. Entonces a veces cuando tenemos como que determinado recelo en determinados tipos de drogas, no atendemos de que hay otras que son tan o más graves. O sea, el consumo de alcohol en Uruguay es muy alto y de hecho también algunos índices de siniestralidad tienen que ver con el consumo de alcohol. Que a veces uno dice un poco porque salí o porque festeje alguna cosa, pero es muy habitual en la conducta del uruguayo y eso tiene que preocuparnos. Y los chicos tienen tempranamente el ingreso al consumo, bueno, de cigarrillos o de bebidas, que incluso hasta en el ámbito familiar está, digo, que permitido, validado, ¿no? Exacto. También ven ustedes el tema del uso del celular, vos como docente y todo el equipo de docentes de la Federación, ¿ven el uso de las redes sociales como un problema, más allá de que evidentemente es una herramienta útil y que hay que ponerla en el aula porque si no, no se pueden después insertar en la vida normal fuera del aula? No, sin dudas, nosotros como FENAPES no tenemos un estudio con respecto a lo de, digo, hay otros aspectos que nosotros hemos relevado, en este caso del uso de celular no, pero es el sentir y el pensar de muchos docentes de cómo eso interfiere. Para algunos de nosotros, incluso me incluyo, porque para la asignatura donde yo trabajo es una herramienta de trabajo el celular en la clase. Tú sos profesora de inglés. Yo soy profesora de inglés, exactamente, y digo, los chicos reciben por la plataforma el material y allí se trabaja. Pero más allá de eso, las redes sociales hacen sus estragos en la comunicación entre pares y también la influencia que tienen determinados mensajes en nuestras adolescentes. Y en la sociedad adulta también. Creo que a veces no se filtra lo suficiente. Como docente, pero esto ya es una apreciación personal, no es una posición de la FENAPES, es que en realidad a veces los chicos están muy solos y necesitan de que en la casa a veces se discutan ciertas cosas que aparecen en las redes alegremente y bueno, necesitarían de una discusión, de un análisis, de una conversación que ponga críticamente todos esos elementos, ¿no? La condición edilicia, hoy por hoy, ¿cómo la vienen observando? Y hace pocos días hubo en el Liceo Zorrilla, si mal no recuerdo, una ocupación por parte de estudiantes que estaban denunciando, bueno, algunos problemas. Sí, nosotros FENAPES hizo un spot que resulta ameno, digo, pero o jocoso, pero pone justamente en tela de juicio la imagen de muchos edificios a lo largo y ancho del país, porque estamos en franco deterioro. O sea, la situación es la siguiente, la educación ha recibido un fuerte recorte presupuestal, en general. Nosotros ya no hablamos, ni siquiera estamos hablando de los edificios que se prometieron en campaña electoral por parte del actual gobierno que los iba a construir y no los construyó. Estamos hablando de que las edificaciones, los locales de estudios que tenemos no han sido mantenidos, porque eso es otra cosa también, cuando usted no asigna los recursos necesarios, edificios que son relativamente viejos y en algunos lugares que son casas históricas, ya edificaciones históricas, necesitan de una reparación permanente. Entonces, bueno, también todo lo que tuvo que ver con este año tan lluvioso como tuvimos, dejó al descubierto una cantidad de mantenimiento que no se hizo, desde los pluviales hasta sustitución de chapas en techos, bueno, ni que hablar de patios, cerraduras, las aberturas que hay que mantener, porque también por ahí se filtra el viento y se filtra el agua. Totalmente. Vamos a ir a otro tema que tiene que ver con situaciones de los docentes. Ustedes emitieron un comunicado por una denuncia que decían en donde decían que la Dirección Nacional de Secundaria desarrolla una práctica que configura un simulacro de concurso, utilizando criterios de preselección que dejaría fuera a muchas personas. ¿Nos podrías explicar de qué se trata este tema en particular, que luego tuvo una devolución por parte de la presidenta de ANEP y que va a haber una reunión ahora a las 11 de la mañana? Comentanos para que podamos entender. Sí, el año pasado, año 2023, en el caso de secundaria, la Dirección General convoca un concurso que nosotros
como sindicato celebramos porque nos parece que esto iba a favorecer la estabilidad laboral de muchas docentes y muchos docentes que están titulados, trabajando dentro del sistema, pero sin estar como efectivos en su plantel. Pero este concurso, desde su primer llamado, que fue el año pasado para docencia directa, nosotros, abro paréntesis, aclaro, docencia directa, le llamamos al docente de aula, o sea, que va a dar clase de matemáticas, geografía, historia, etcétera, ¿verdad? Ese concurso que se llamó en ese momento y quienes se presentaron estuvo plagado de irregularidades desde el primer momento, tanto así, por ejemplo, que se inscribían vía web y no tenían la notificación de que hubieran sido aceptadas sus inscripciones. Por lo tanto, cuando sale la homologación de quienes habían quedado habilitados para inscripciones, había gente que no se encontraba ahí, hasta hablamos de docentes egresados trabajando en el sistema durante 8, 10, 12 años. Se perdió ahí, parece que cayeron en spam, no sabemos qué pasó. Es como si no se hubieran inscrito. Como si no se hubieran inscrito. Vale. Muchos de esos docentes hasta hoy todavía no han tenido respuesta a sus reclamos. Estamos hablando que ya estamos en junio. Después tenemos la situación de los docentes que se presentaron y que los tribunales utilizaron diferentes criterios y por lo tanto algunos que tenían un título que se le llama un título alternativo, por ejemplo, usted también tiene un título de la Universidad de la República, por ejemplo, se lo puntuaban 0. Y otro tribunal le puntuaba a otra persona que hizo el mismo curso 5, por ejemplo. Y eso cuando salieron las listas dio una diferenciación. Bueno, también ahí hubo reclamos, hasta la diferencia esa de criterios tan abismal. La administración dice que al 30 de junio estaría respondiendo esos casos porque estaría convocando nuevamente a los tribunales para que vuelvan a rever esos puntajes. Eso llamó la atención en otra cosa, porque la administración, ante la problemática de que el primer concurso fue llamado, digamos que por vía web, entonces para los demás llamados, que fue el de director y subdirector, ahora está transcurriendo el de adscriptos, luego vienen los de ayudantes preparadores, dijo, bueno, entonces vamos a hacer ventanilla única y que sea presencial. Entonces pasó de un extremo a otro, donde, por ejemplo, usted, si vive y trabaja en Bella Unión, tiene que venir a Montevideo, por lo que eso implica un pasaje más o menos 3.000 pesos ida y vuelta, más una jornada perdida, para venir a inscribirse presencialmente. Eso también deja al descubierto otra cosa que le decíamos a la administración. ¿No puede ser en el liceo departamental? No, nos decían. ¿No puede ser en las inspecciones regionales? Porque hay inspecciones, no. O sea que la administración está diciendo claramente que no tiene personal idóneo en los territorios para poder recepcionar esas inscripciones. Después estuvo el problema de las faltas, de las inasistencias. Año 20, se toman los últimos 3 años, ¿verdad? Del 2020 al 2023, cuando en el 2020 y el 2021 tuvimos pandemia. ¿Qué pasó con la pandemia? Muchos de nosotros, ante contacto de COVID, recuerden que teníamos que ponernos al resguardo hasta que nos hicieran el test y si nos daba negativo volvíamos al trabajo. Así fue el primer año. Por lo tanto, muchos de nosotros generamos inasistencias que nos perjudican para el concurso porque estamos pasados de límites de inasistencias que determinó la administración y no contempla que en realidad no fue responsabilidad del trabajador o de la trabajadora el no haberse presentado esos días al centro, sino que nos mandaban por una prescripción general, digamos, del Ministerio de Salud Pública. Todo esto lo van a estar tratando hoy en este encuentro bipartito que habrá entre el CODICEN y FENAPES, ¿verdad? Exactamente. Para ver cómo pueden dilucidar y llegar a acuerdos en todos estos puntos. Exactamente, porque esto ha traído varias reuniones. Nosotros no podemos decir que la Dirección General de Secundaria no nos recibe, el problema es que no nos escucha. O sea, parece que toma nota de lo que decimos, pero después pasan los días y eso no se ve reflejado en ninguna resolución que revierta los planteos de la Federación. Así que hoy nos reunimos junto con los demás compañeras y compañeros de la CESEU. Abro de vuelta paréntesis, la CESEU es la coordinadora de sindicatos del Uruguay, porque también está formación docente que va a hacer sus planteos, también van a estar las compañeras de primaria que van a hacer sus planteos, y nosotros con que es una de las temáticas, además de la problemática que hablábamos más temprano, que tiene que ver con la docencia en los centros, con la violencia en los centros educativos. Esos son los temas que vamos a plantear hoy, y bueno, y por este tema puntual de los concursos y la situación laboral, si no se termina de destrabar en la órbita del CODICEN de la ANEP, pasaríamos al ámbito superior, que es el Ministerio de Trabajo.
Nosotros por eso decimos que es un simulacro, o sea, la Dirección General se embanderó y nosotros celebramos que así sea, que se llame a concursos, pero no está ofreciendo las garantías y parece que lo hiciera hasta adrede, porque cuando uno le va diciendo en tiempo y forma cuáles son los problemas para que puedan resolverse hacia el próximo llamado, no los está resolviendo. Bien, bueno, quedó claro. Muchísimas gracias por estos minutos, seguramente volvemos a conversar más adelante y ojalá que con alguna solución a Esperemos que así sea. esta situación. Ha sido muy amable. Gracias a ustedes.